secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. Cordero, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla lo saluda. Muy buen día, Luis. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, el nivel de conflictividad en el mercado laboral, ¿cómo lo vivieron en el 2024 y qué se espera para el 2025? ¿Cuántos paros hubo? ¿Si era más de lo esperado, menos de lo esperado? Se lo pregunto después de lo que pasó con el gremio de la fraternidad hace algunos días atrás, la semana pasada. Bueno, Luis, gracias por tu pregunta. Mira, antes que abordar el tema, que lo abordo de manera directa, es fundamental entender que durante el año pasado, de la mano de Javier Milei, la Argentina encontró un camino que es un camino a la permanencia en una estabilidad económica y en un equilibrio fiscal que realmente es inédito en su historia. Entonces, ese esfuerzo de los argentinos llevaron a una situación donde todos teníamos que poner y tenemos que poner ya el hombro para acompañar en eso que es esta estabilidad económica, ¿no? Eso parecía que podía generar muchísima más conflictividad en lo que es la línea de lo que empiezan a hacer los reclamos, etcétera, porque es como que cada uno tira para su lado. Es decir, cuando la cosa se va estabilizando, dice yo me quiero quedar con esto, el otro se quiere quedar con aquello. Y entonces, estaba previsto que pudiera haber una conflictividad gremial muy fuerte. Sin embargo, y esto es algo que verdaderamente lo generaron las mesas del diálogo, el diálogo permanente, estar encima de todos los temas. La ministra Sandra Petovelo estaba encima de todos los temas conmigo, nosotros trabajábamos muchísimo sobre esto. Generó que la conflictividad gremial, la gremial, fuera completamente baja. Te diría que nosotros estamos terminando las últimas estadísticas o mirando, y sería la más baja de los últimos años, varios años, la gremial. Ahora, hay una conflictividad que bajo la excusa de ser gremial, no es gremial, sino que es política. ¿Se comprende? Es como si uno dijera, mira, todo está dado para un marco de paz o de estabilidad en lo mismo que los argentinos han votado, que el presidente Javier Milei está desarrollando de una manera clara, contundente, y que el ministro Caputo tiene en su esquema económico tan certero. Y sin embargo, a pesar de que es normal o que fuera racional o que el interés general apuntara para ir por ese camino, yo voy a hacer un conflicto lo mismo, pero porque las razones de ese conflicto se muestran como algo diferente a lo técnico, ¿no? Ahora, Es como si... sí, Perdón, no, no. sí. No, lo que le quiero preguntar es, en este contexto que usted dice, la conflictividad laboral es baja, cuando hay reclamos son políticos, hay una idea política. Detrás de todo esto, los reclamos, hay, se podría decir, una mafia enquistada en la Argentina que incluye a sindicatos, que incluye a jueces, que incluye a distintos integrantes de lo que se considera el fuero laboral? Bueno, a ver, yo no quiero calificarlo de ninguna manera, ¿no? O sea, porque aparte mi función impide esta calificación, pero sí te puedo decir que hay sindicatos que son completamente honestos. El trabajo sindical es un trabajo de campo, es un trabajo donde se mira el beneficio del trabajador en sí mismo, etcétera. Igual que hay jueces que miran el caso concreto, se adaptan a la ley vigente de un determinado momento, es decir, que lo miran desde un punto de vista completamente objetivo y hacen su trabajo de manera buena, y hay otros, y los hay, y sí efectivamente los hay, que desvían estos trabajos, tanto sea en el Poder Judicial,
En parte, porque son, digamos, esto es algo que tiene más que ver con lo individual o con esto que digo, con esta cosa política o ideológica. Es más, me quiero aferrar a un tema ideológico y por lo tanto, más allá de que haya un cambio legislativo, yo no lo acepto, no lo quiero, y entonces continúo con algo que va en contra de lo que la gente verdaderamente, no solamente expresado democráticamente, acompaña todos los días. Entonces sí, te contesto que hay que ver o hay que mirar que hay desvíos y desvíos que a veces parecen que estuvieran organizados, ¿no? O sea, parece que uno dijera, bueno, esto no parece casual, ¿no? No es que uno se despertó a la mañana y miró y dijo, bueno, ahora voy a ir en contra de este plan económico que le está haciendo tan bien a los argentinos o de esta modificación legislativa que generaría producción y trabajo. Bueno, Agustina Girón, que le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, secretario? Muy buen día. Muy buen día, Agustina. Ahora, durante enero hubo algunos fallos adversos para el gobierno en el fuero laboral, si bien hay que aclarar que fue la sala de feria quien lo hizo, hubo algunos fallos que ordenaron, por ejemplo, la reincorporación provisoria de trabajadores despedidos porque la justicia entendió que estaban amparados por el derecho a huelga. ¿Y cómo cree que va a seguir eso este año? ¿Es algo que preocupa al gobierno teniendo en cuenta las medidas que fueron tomadas este año, también la reforma laboral que puede llegar a venir? ¿Qué mirada tiene? Bueno, a ver, ya hubo una modernización laboral muy importante y efectivamente uno de los temas fue específicamente esto de que hay que proteger el derecho de propiedad y no se puede reinstalar a una persona. Digo, la estabilidad gremial de los gremios que se encuentran reconocidos, etcétera, esa está completamente protegida, la ley continúa, etcétera. Ahora, es como si vos tenés una persona que trabaja en tu casa y de golpe por algún motivo decidís despedirle, viene un juez, un tercero o cualquiera y te lo reinstala y te dice metelo de nuevo adentro de tu casa. Si ahí está en juego el derecho de propiedad. Y por lo tanto, esto se votó legislativamente. Entonces, hoy tenés indemnizaciones agravadas, pero no tenés la reinstalación vigente, y la verdad que no tiene ningún sentido en principio trabajar sobre una reinstalación que no sea la que está contenida en la ley de asociaciones sindicales, ¿no? Es decir, ya, eso está bien. Ahora, si yo voy a reinstalar igual, y efectivamente o no quiero darme cuenta que hay una modificación legislativa o qué fue lo que pasó. Yo creo que es un camino que hay que transitarlo, ¿no? Es decir, que hay que acompañarlo, pero hay que mirarlo con muchísimo detalle, porque si alguien dice, bueno, no, yo interpreto que esta ley que se votó, que realmente tiene sentido, que inclusive hasta constitucionalmente da una explicación, y no creo que esté de acuerdo, bueno, digo, tenés que decir los motivos por los cuales no estás de acuerdo y esos motivos serán revisados. Realmente, Julio, sí. Te hago la última. Estamos hablando con el secretario de Trabajo del Gobierno de la Nación, Julio Cordero. El salario, el que está escuchando, el que está del otro lado, en el 2025, ¿va a ganarle a la inflación? ¿Va a perder en promedio de los sindicatos más importantes, de los que están en negro? ¿Cómo se recupera el poder adquisitivo de los trabajadores en la Argentina? Bueno, esto, gracias por preguntármelo, porque es fundamental. Es lo que más le importa al que está del otro lado, supongo yo. No, lo entiendo perfecto. Además, la gente quiere saber cómo va a estar mejor. Y va a estar mejor teniendo la posibilidad de ejercer su derecho a trabajar, a tener una actividad productiva. Mira, primero, el salario es fundamental para vivir. O sea, es esencial. Es el comienzo de la dignidad, es decir, ganarse el dinero con el propio trabajo, ¿no? Esto es fundamental. Pero además hay una dignidad que tiene el trabajo que va mucho más allá del salario, que es integrarse socialmente a un determinado lugar, ser reconocido en la sociedad, hacer algo por otro y al mismo tiempo que otro pueda hacer algo por uno. Así es, o sea, tiene toda una dimensión muchísimo más profunda la del trabajo. Ahora, el salario vos lo necesitas para vivir y por lo tanto, lo que tenés que mirar son varias cosas. Lo primero es qué necesitas para vivir, con lo cual fíjate que la inflación destruía al salario. Lo destruía porque vos ganabas un poquitito y entonces
ahí nomás venía la inflación y te ganaba a vos lo que ganabas de más un poquitito. Lo que pasa es que después hubo varios puntos que muchos no lograron recuperar de diciembre bueno, del 2024 hay algunas actividades. Esto es importante. Hay algunas actividades que le han ganado, pero claramente, y otros que están parejos. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Antes lo que sucedía era, en la paritaria, o la paritaria era el centro de la recuperación salarial, porque era inflación, venía la paritaria, subía un poquito, y venía inflación, era una especie de, no sé, agua y arena. Es una cosa... Ahora, con este nuevo esquema económico sano, Bien, claro. porque eso era fruto de un esquema económico enfermo, no es la paritaria solamente la que va a darle sentido al progreso económico de los trabajadores, ni siquiera trabajadores autónomos, trabajadores en relación de dependencia, porque fíjate que la paritaria solo toca a los trabajadores en relación de dependencia y formales, o sea, digo, toca una parte de la población. Yo tengo que mirar a toda la población, a los autónomos, a los informales. Entonces, lo importante es que el salario real crezca. Y el salario real hoy le está ganando, así en promedio, ¿no? No solamente a la inflación, sino que le está ganando a la paritaria. Y eso sí es un indicador que importa mucho, porque significa que las empresas que lo pueden pagar, o los empleadores que lo pueden pagar, lo pagan y pagan más que paritaria. Los que no pueden se quedan en el básico de paritaria, pero no despiden personal. Entonces, yo tengo que cuidar todos esos elementos. Es decir, cuando digo yo, estoy hablando de la presidencia de la nación, del gobierno, de nosotros, ¿no? Claro. Es decir, entonces, no es tan fácil como decir, bueno, pero entonces paritaria sí o paritaria no. No. Entonces, esto es esencial. La gente tiene que estar mejor porque los precios se conserven o bajen. Inclusive el precio puede bajar. El salario, una vez que vos ya lo pusiste, queda fijo. Entonces, si vos tomás esa atención donde el empleador o la empresa no es sostenible económicamente en el tiempo, necesita despedir o cerrar. Julio, gracias por estos minutos. Era importante para arrancar formalmente el 2025, para saber dónde estamos parados en materia laboral. La gente está muy preocupada es el tema, ¿no? El laburo, cuando la inflación se estanca, pasa a ser el trabajo y las condiciones de trabajo los temas de este año. Así que gracias por estos minutos aquí en la mañana del Observador. Un placer y tengamos una visión muy, pero muy positiva, porque realmente yo tengo personas que vienen todos los días con ganas de generar empleo y que sí. Realmente tenemos esta Argentina. Abrazo enorme, muchas gracias. Gracias. Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación, aquí hablando sobre si le va a ganar o no el poder adquisitivo, el salario a la inflación.